desde el ámbito un poco de la producción, ¿no? Empieza con unas tiendas de verdura ecológica y acaba con un restaurante y con los rooftop farms. Vamos a pasar a Emilio Sepúlveda. Algunos conoceréis, otros no, pero es un apasionado de la tecnología y de la comida y en 2012 fundó la empresa Natural Machines, actualmente es su director general. Y lo que nos contaba es que el objetivo general de la empresa es el de crear una nueva generación en la aplicación culinaria utilizando impresoras 3D. Un aplauso para Emilio. Como veréis, el ámbito de lo que os voy a explicar es muy diferente. Lo que he preparado para vosotros es más enfocado a nuestra experiencia en el emprendimiento. Hay cosas en común con lo que ha explicado Mete, es decir, el pasarlo mal durante un tiempo, el hacer lo que realmente quieres hacer y el realmente buscar que aquello que acabas haciendo esté alineado con lo que tú esperas de la vida. Bueno, antes de todo, gracias por invitarme hoy y gracias por vuestra atención. Lo que nosotros hacemos es un electrodoméstico de cocina que básicamente lo que viene a ser es una fábrica de alimento en miniatura, de manera que lo podemos poner en una cocina, ¿vale? Y este es el concepto original. Es cierto que utilizamos tecnología de impresión 3D. Es una tecnología que bueno, tiene mucha prensa, pero no deja de ser en el ámbito alimentario algo muy parecido a lo que encontráis en cualquier fábrica, ¿vale? Nosotros empezamos esto porque teníamos una de las socias fundadoras que tenía un problema. No voy a extenderme en cuál era, pero cuando tenéis un negocio, y también es algo que ha referido Mete, tenéis dos cosas. Una es hacer dinero, hacer negocio, y la otra es alcanzar o buscar la manera de cambiar el mundo como vosotros os gustaría que fuese. En el caso de Rosa, ella es una animalista y es muy activa en esto y es vegana, o sea, no come nada de origen animal, principalmente porque está bueno, defendiendo los derechos de los animales. Ella no está involucrada en el día a día, pero sí que estuvo mucho al principio. Lynette también es vegana, no tiene nada que ver con digamos, el planteamiento de Rosa. Ella es un tema de salud, es un tema de alimentación sana. Ella es una defensora de utilizar alimentos frescos en Foodini, en nuestro electrodoméstico, y eso es lo que hacemos y eso es lo que nos hace diferentes también. Y bueno, pues los chicos sabéis que no tenemos aspiraciones tan altas, tenemos unas inspiraciones un poco diferentes, es más un tema de desafíos, un tema de tecnología y evidentemente el hacer el mundo un poquito mejor, pero desde un enfoque diferente. Nuestro equipo es un equipo muy joven y es gente que está muy involucrada en el proyecto y son todos con formación superior. Digamos, son ingenieros, desarrolladores de software, son tecnología alimentaria, nutricionistas. Y empezamos bueno, pues en un cubículo como este. No estamos mucho más allá en cuanto a espacio y tampoco pretendemos tener unas grandes oficinas ni unas... digamos, no es donde ponemos nuestro foco, no es donde ponemos nuestros recursos. Cuando dependes de tus propios recursos hay que ser muy cuidadoso en qué te gastas el dinero. Nuestros clientes, digamos, originalmente eran sobre todo chefs, eran restaurantes. Afortunadamente ya estamos en una fase en la cual tenemos un producto, tenemos una fábrica que está funcionando, tenemos clientes. El año pasado vendimos más o menos $500,000 en producto, con ventas solo un mes. No hemos vendido más porque queremos trabajar con estos clientes y os explicaré luego por qué. Aquí veis un ejemplo de chefs. La verdad es que trabajar con chefs para nosotros nos ayuda mucho porque la creatividad que tienen no tiene nada que ver con la que tenemos nosotros. A la hora de elaborar un plato, nosotros al final ponemos una herramienta a su disposición y son ellos los que la exprimen, le sacan el partido. Hemos tenido mucha prensa gratis y ahora también os explicaré que cuando uno hace una empresa, una startup de hardware, pues normalmente tiendes a hacer algo que no se ha hecho antes, con lo cual si tienes la suerte de que visualmente es atractivo para la prensa, no tienes que hacer un esfuerzo en marketing, al menos
desde el punto de vista de dinero, sino que viene solo. ¿Vale? Estos son un par de citas que nos han hecho, pero que nos vienen muy bien para que se entienda por dónde estamos poniendo nuestro esfuerzo en el mensaje. Nosotros, como veis aquí, somos tres socios. Una de ellas no es muy activa, pero al principio éramos 4. ¿Y por qué os digo esto? Porque si vosotros queréis hacer una empresa, pensad que pasa normalmente una cosa. Yo soy mentor de startups, aparte de tener mis propios dolores de cabeza. Comparto los dolores de cabeza de algunas otras personas. Muchas startups fallan. Y el 90% de las que yo he visto fallan porque hay un problema entre los socios. ¿Vale? Con lo cual, el mensaje que os quiero dar es, antes de poneros a trabajar, haced lo que aquí se llama un pacto de socios, o en otras partes un shareholders agreement. ¿Vale? Es muy importante porque eso, en caso de conflicto, os evitará dolores y os permitirá salir adelante, al menos parte de los socios salir adelante con el proyecto. ¿Qué es importante cuando haces una startup? Bueno, tienes que romper muchas reglas, ¿vale? Entonces, incluso tienes que romper reglas del mundo de las startups. Nosotros hemos roto, yo creo que casi todas, ¿vale? Hemos roto desde el proceso que hemos seguido de desarrollo hasta el país donde hemos estado. España es un país muy hostil en cuanto a regulación, en cuanto a impuestos. Vosotros tenéis la fortuna de estar en el País Vasco. Si podéis emprender aquí, creo que el ecosistema en cuanto a lo que os acabo de decir es mucho más amigable. Supongo que habréis hecho alguna asignatura de emprendimiento. Os habrán explicado que hay que hacer un Minimum Viable Product. Es un producto que puedes enseñar a los clientes, que puedes empezar a vender y que esto tiene que ser rápido. Eso en hardware no existe, ¿vale? Si hacéis software está bien, es posible que en algún otro tipo de productos también. En hardware es imposible. Los ciclos son largos. Lo que tenéis que centraros es en hacer un producto que sea técnicamente viable, pero que sea muy rápido de hacer, muy barato y que sea lo más pequeño posible también. Lo que veis aquí es nuestro primer prototipo, nuestra prueba de concepto para probar que esto funciona, ¿vale? ¿Qué tuvimos que hacer? Pues diseñar todo el soporte y diseñar también alguno de los motores. Excepto uno de los motores, todo lo demás son cosas que podías encontrar en el supermercado, ¿vale? Eso es muy importante porque te permite ver que lo que tú tienes en la cabeza, que normalmente es algo que no se ha hecho antes o que se ha hecho muy poco, va a funcionar. Y una vez que tienes esto, ya puedes pensar en ir hacia adelante. Hacer esto nos llevó más o menos unos 3 meses desde que empezamos. ¿Qué pasa en las startups de hardware? La mayoría de gente que empieza una startup de hardware tiene muy poca idea del proceso que hay detrás, desde tener un prototipo hasta llevarlo al mercado, desde tener un prototipo a tener una línea de producción. Normalmente se es súper optimista en lo que son plazos y en lo que son recursos que se requieren. Mucha gente lo que hace, lo que ha explicado Mete, para ella funciona, para una empresa de hardware probablemente no, o la mayoría de los casos no. Si tú haces una campaña de crowdfunding, aquí he puesto un ejemplo que no tiene nada que ver con nosotros, pero era más o menos actual. Esta gente, antes de que, bueno, tuvieron problemas que no vienen al caso, pero llegaron a levantar 400.000 euros de financiación. Os digo, con 400.000 euros de financiación no se pone en marcha una fábrica, no se pasa de prototipo a producto, ¿vale? Hacen falta otras cosas que no es financiación. Para nosotros, y esa es una de las reglas que rompimos y que en algún caso cuando hemos buscado financiación los Venture Capital no han entendido, nosotros desde que tuvimos el primer prototipo lo que hicimos fue directamente buscar socios que nos permitiesen afrontar la fabricación con garantías, y con garantías es decir, un producto que cuando lo pones en la fábrica se fabrica a un coste razonable,
pero también que tiene unas garantías. Al final pensad que si esto lo ponéis en el mercado, tiene que llevar una garantía de 1 año para profesionales, 2 años para consumidor final, y tiene que ser durable, tiene que ser fácil de mantener, fácil de usar, etc. Tiene una serie de condicionantes que probablemente con un equipo reducido de personas, que suele ser una startup, no puedes desarrollar por ti mismo. Con lo cual, nosotros nos buscamos un socio industrial, es el mayor fabricante de electrónica del mundo, nos buscamos colaboración con universidades locales en lo que es alimentación y lo que es diseño, y eso nos ha permitido llegar hasta donde estamos hoy, 4 años después, con un producto que podemos fabricar, con unas necesidades de financiación muchísimo más pequeñas de lo que hubiesen sido si hubiésemos necesitado hacer todo esto con nuestros propios medios, y nos ha permitido también hacer digamos, una evolución y cubrir lo que son los milestones de llegada al mercado de una manera razonable, no exenta de sufrimiento, por supuesto. Cuando tú haces un producto de hardware, como el que estamos haciendo nosotros, pensad que es todo nuevo. El concepto es nuevo, los sistemas que utilizas son nuevos, el software también tienes que desarrollarlo de nuevo. Pensad que todo esto requiere unos tiempos que no son los que normalmente se gestionan o se manejan con aplicaciones de software o plataformas de software. Es muy diferente. Y otro punto muy importante es que cuando tú tienes un producto, evidentemente la base de hardware no la puedes iterar como si fuese una aplicación, sino que en algún momento la tienes que cerrar porque la fábrica no la puedes ir cambiando cada día, ni mucho menos. Con lo cual, ¿qué tienes que hacer? Pues poner tu producto en manos de pocos clientes, pocos, me estoy refiriendo a decenas o algún centenar, y empezar a recibir el feedback. En nuestro caso, el hardware teníamos muy claro qué es lo que tenía que hacer. Nuestro punto de partida era un problema relacionado con la alimentación, con lo cual sabíamos exactamente dónde queríamos llegar. La parte de user interface es mucho más complicada. Afortunadamente, los clientes que hemos tenido y los que están trabajando con las máquinas, por un lado, están muy contentos con lo que hemos hecho, pero nos han también guiado en lo que quieren hacer o lo que quieren tener en cuanto a user experience. Incluso alguno de ellos nos contrató un consultor que nos dio pues, una guía completa de dónde tenemos que llegar con el user experience. No penséis que piden cosas muy raras. Son cosas de sentido común, pero que se ven mucho mejor desde fuera que desde quien está involucrado en el proyecto. Y otra de las cosas que nos ha obligado el trabajar con estos clientes es evidentemente saber qué es lo que nos falta, y nos ha obligado también a desarrollar capacidades que originalmente no teníamos internamente. Hemos tenido que añadir inteligencia artificial, hemos tenido que añadir visión artificial al dispositivo, básicamente para esconder complejidad, pero también hemos tenido que desarrollar un nuevo sistema de cocción que tenemos trabajando en nuestra oficina y que nos permite integrar en una única máquina tanto la construcción del plato como lo que es la cocción. O sea que en un solo paso, a partir de los ingredientes, tienes el plato final. ¿Cuánto dinero se necesita para hacer todo esto que os digo? Pues depende. Aquí tenéis algunos ejemplos. Y la verdad es que, como veis aquí, tampoco son cantidades muy grandes. Nosotros, hasta día de hoy, hemos sobrevivido con lo que nos ha ayudado nuestro fabricante en cuanto a líneas de crédito, préstamos y dinero que hemos puesto de nuestro bolsillo los fundadores, mucho. Y justamente ahora es cuando estamos levantando una ronda, no muy grande también, pero es simplemente para cubrir sobre todo el working capital de máquinas que ya tenemos vendidas y algunas más que nos están pidiendo y no estamos vendiendo todavía hasta no tener completa esta ronda. Pero no penséis que son cantidades muy altas. Evidentemente son más altas que las que veis aquí, pero básicamente porque algunas empresas son de hace muchos años. Entonces, tampoco se pueden comparar exactamente. Pero el dinero no es lo principal. Hay muchas otras cosas, como os he ido explicando, que tienen un impacto muy importante. ¿Qué más os quiero contar? Os quiero contar que
hacer una empresa partiendo de cero es muy duro, ¿vale? Y es muy duro, tan duro como estarte años sin saber si vas a sobrevivir al mes siguiente. Y eso es un desgaste brutal y es un desgaste, bueno, que en el caso de Mete lo ha explicado, te puede llevar bueno, pues a tocar fondo. ¿Y cuál es la receta, digamos, para sobrevivir también lo que se ha llamado Valle de la Muerte, si queréis? Pues yo creo que son dos cosas. Por un lado, el socio o socios que elijáis, es muy importante no hacerlo uno solo. Una persona solo, pues, es probable que no sobreviva al esfuerzo. Pues que vuestros socios realmente os complementen y os complementen no solo en las capacidades, sino que os complementen también en aquellos momentos en los cuales vosotros estáis abajo, tocando fondo, ellos estén, pues, animando y tirando hacia adelante. Y también es muy importante que el entorno que tengáis en casa también os soporte. En vuestro caso, vosotros sois muy jóvenes y el entorno que tengáis en casa probablemente sea vuestra familia. Me refiero a vuestros padres. Pero si ya eres independiente y tienes, bueno, pues una pareja que te apoya, es mucho mejor que alguien que cuando llegas a casa pues te diga que estás loco, porque eso ya lo sabes, no hace falta que te lo digan, ¿vale? Entonces, os he puesto cosas bastante negativas. ¿Cuáles son las partes positivas de hacer una startup de hardware? Lo positivo es que precisamente porque por el lado de clientes tienes que empezar poco a poco, no es el crecimiento explosivo, exponencial que esperan los venture capital. No es algo que las grandes empresas vayan a hacer, ¿vale? Es una carrera de fondo, requiere paciencia. Las grandes empresas tecnológicas normalmente tienen a su cargo gente que viene del mundo de las finanzas y están muy marcados por lo que son los resultados trimestrales. Perdón. Eso quiere decir que su gestión se debe a los resultados y a los dividendos y se debe a los accionistas. Y en el momento en que se desvían de ahí, pues normalmente pierden su puesto y normalmente le tienen bastante apego. En el caso de un producto como el que estamos haciendo nosotros, ya habéis visto, hemos tardado 4 años y hemos ido rápido. En la mayoría de los casos, y yo he hablado con todas las empresas que fabrican electrodomésticos de cocina, ellos además tienen una orientación que está hecha en línea de producto. Y nuestro producto no encaja en ninguna de las líneas que tienen, con lo cual normalmente a ellos es un proceso difícil y que les lleva mucho tiempo, ¿vale? Con lo cual la competencia es mucho menor que si hacéis una app o si hacéis una plataforma y os permite, digamos, en ese sentido, tomaros un poquito más de tiempo y os permite que cuando lancéis vuestro producto al mercado tener una ventaja de tiempo sin competidores bastante más amplia que la que tendríais en una startup que hace una app o que hace una plataforma, como os digo. Entonces, por un lado es más duro, hay que tener más paciencia, es más difícil encontrar inversión si la necesitáis. Por otro lado, hay menos competencia. Y normalmente las empresas, digamos, que serían vuestros competidores naturales, tienen el foco puesto en otro tipo de cosas. Bueno, yo no quiero extenderme más, pero sí quería dejar tiempo para las preguntas.